En los años 20, cuando la radio empezaba a emitir sus primeros programas en España, el teatro y los circos eran el espacio de diversión más popular. Es entonces cuando un hombre de procedencia humilde se convertía en uno de los artistas más célebres de todo el país. Con una memoria prodigiosa, una extraordinaria capacidad de improvisación sobre el plató y una destreza física para hacer malabares y acrobacias, Ramón Álvarez Escudero reveló un gran talento para el humor que le situó en el panteón de los artistas más completos y excéntricos de todos los tiempos. Su carisma le llevó a codearse con grandes artistas de la época como Carlos Gardel, Maurice Chevalier o Raquel Meller, deleitando tanto a niños como adultos. No todo fue glamour y éxito, pues su vida también estuvo marcada por la tragedia. Ramón Álvarez Escudero, que así es como se llamaba el actor que representaba a Ramper, nació en Madrid en el año 1892. Él era hijo de una familia humilde, su padre era carbonero y tuvieron muchas dificultades. Tuvo una infancia dura, muy complicada. Sus padres habían tenido 13 hijos y solo vivían 3. Y hubo un momento en su infancia en el que solo quedaba él, una hermana pequeña y un hermano pequeño que se llamaba Perico, que es una persona muy importante en su vida. Perico, su hermano pequeño Pedro. Entonces él desde muy pequeño ya pues entiendo que en esta época era normal trabajar desde pequeño en el negocio familiar. Él se escapaba con las trupés de malabaristas y de funambulistas que veía por ahí. Él como que siempre tuvo la idea esa de la farándula, bueno, no sé si del espectáculo, pero sí del no querer quedarse en una carbonería. Y llegó un día finalmente a ver el Circo Price. El espectáculo del circo se inicia con la clásica entrada cómica de los tozudos de la hilaridad. El antiguo Circo Price de Madrid, que es la misma institución pero que antes estaba en la Plaza del Rey y ahora está aquí en Atocha, pues cuando él fue al Circo Price descubrió qué es lo que él quería hacer. Pequeños y mayores coinciden en su testimonio de admiración a los artistas. De un reventón, come judías todo el día y hace muy mal la digestión. No estudió nada, pero él se memorizaba de enciclopedias, se memorizaba párrafos enteros para cuando él estaba haciendo sus monólogos y sus bromas, de repente soltar un párrafo súper académico de alguna cosa y la gente decía, pero ¿qué dice este menda, no? ¿Qué dice este tío? Y siempre con doble sentido, siempre cambiando, hablando mal a propósito. Sí. Dentro de sus números lo que hacía era parodiar a hipnólogos. Por entonces el hipnólogo más famoso que estaba en el Circo Price era Onofrov. Entonces, bueno, pues con el consentimiento, evidentemente, del propio Onofrov, cogía a su hermano, a Perico, cuando hicieron ese espectáculo juntos, y le colocaba entre dos sillas, aparentando que bajo unos pases magnéticos él estaba hipnotizado, estaba bajo la voluntad de Ramper y producía pues una especie de catalepsia. Y él siempre buscando la improvisación y sobre todo la connivencia del público, por riéndose de cómo la elasticidad del cuerpo de su hermano se convertía como una especie de tablón rígido. Luego, él demostraba claramente que no era hipnólogo porque señalaba claramente cuál era su truco. Y cuentan que Perico, el hermano de Ramón,
con un amigo, alguien que conocía en Donosti, se puso a practicar una acrobacia en la playa, que se subió a los hombros de un compañero como para hacer un salto, y al caer, Perico se rompió la columna vertebral y fallece en la playa. Es un accidente horrible. El hermano de Ramón, este Perico, muere con solo 20 años, y unos días más tarde, muy pocos, 2 o 3 días después, estaba anunciado el gran estreno de Los hermanos Ramper. Entonces había muy poco margen de acción y decidió Ramón continuar con el espectáculo y salir a escena él solo. Un abatido Ramón Álvarez Escudero buscó en su fuerza interior la superación para aquella tragedia familiar. A partir de su inventiva, desarrolló a Ramper, su famoso personaje artístico, que poco a poco se hizo familiar no solo en circos y teatros, sino en la prensa española. Destacaba por su original maquillaje y su disposición para llevar su humor por toda España en aquellos años 20 y 30 del siglo pasado. Era un maquillaje muy grotesco, no violento, pero vamos, como muy incisivo, una nariz negra, muy calavérico, unos ojos muy grandes, una boca también así como muy grande, rojo por la frente y por las mejillas. Es muy diferente al payaso infantil que podemos estar acostumbrados hoy en día. Empezó a utilizar un neologismo, una palabra para los números que él hacía, que eran ramperadas, hasta el punto que incluso a los niños traviesos, cuando hacían alguna trastada, les decían no hagas una ramperada. Eso nos da idea de la fama que tuvo este hombre durante toda esta época. Y una de las anécdotas era, pues, al terminar la Guerra Civil Española, pues él iba en el escenario, en el Price, con un cuadro del generalísimo Franco y se ponía ahí, ¿este dónde le cuelgo? ¿Dónde le cuelgo? Y claro, inmediatamente venía la policía, se lo llevaba detenido. Generó también polémica, dicen que unas cuantas multas, incluso hubo un espectador aireado que le dijo pido tu cabeza, porque por supuesto no le gustó esa especie de sarcasmo político, y Ramper contestó, dice, mi cabeza, si para mí no me ha servido nunca de nada, ¿qué te va a servir para ti? Amada clientela y simpáticos contribuyentes, olvide que la urbanidad no sirve para nada, sino todo lo contrario, es un artículo de lujo. Por eso las zapatillas de orillo funcionan en el estreñimiento campestre dado el analfabetismo de la lona embreada. He dicho. Cuarto Milenio localizó y entrevistó al nieto de Ramper, José Ramón Mariscal Álvarez, que de niño convivió con su abuelo y le acompañó a sus actuaciones en el Circo Price de Madrid, tal como recuerda con nostalgia. Yo me recorría el circo y los camerinos y las jaulas de las fieras y los sótanos. El circo además era muy grande y tenía muchas estancias que para un niño pues eran donde estaban los decorados y todas esas cosas. Y el camerino de mi abuelo me acuerdo perfectamente porque tenía todas las pinturas y tenía todo el atrezo, ¿no? El traje, el espejo y todo. Que todo estaba como muy decadente todo, ¿verdad? No estaba bien cuidado, como se puede ver ahora el camerino de cualquier estrella. Entonces, claro, mi abuelo trabajaba en el circo. Pero donde más trabajó fue en el teatro, en las varietés, o sea, en escenarios donde había cortinas y donde salía él y donde bailaba y donde tocaba y donde charlaba y donde tenía un diálogo con todos estos artistas que se prestaban a salir con él porque él era un hombre ingenioso, pero era un mundo fascinante para un niño, ¿no? Y cuando se leía a mi abuelo, pues siempre me causaba sorpresa
sorpresa, pues eso, que fuese mi abuelo. En sus actuaciones, uno de los objetos talismanes de Ramper era una pequeña bicicleta adaptada por él y que se conserva en el Club de Payasos y Artistas de Circo en Madrid, además de varios cuadros suyos pintados por los payasos José Villa del Río, el Tonetti, y por Jesús Gómez Costa, el Gipso. Se iba al Retiro de Madrid y allí se ponía en la bicicleta, iba tiqui, 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 y todos los niños detrás, y era pues un reclamo para luego en el Circo Price, que era su espectáculo. La verdad es que llenaba el circo, ¿eh? Y que tenía mucha gracia, claro, y que era muy especial, porque eso de ponerse a contar chistes boca abajo, encima de una silla, encima de una mesa y arriba, pues la verdad que es que eso no lo hace cualquiera, ¿no? El nombre de Ramón Álvarez Escudero está íntimamente relacionado con la misma historia del cine en España, especialmente los inicios de la cinematografía sonora. Su participación en la gran pantalla era fruto de su fama, que generó muchos productos con su imagen casi nunca recompensada. Ramper rodó una película de Arturo Carballo que se llamaba Frivolinas. Es una película que es un tostón, quiero decir, es una película que vista con ojos de hoy en día tiene el interés cultural de que es una sesión de revista grabada. Te diré que él rodó tres cortos que fueron los primeros cortometrajes sonoros, estos sí, sonoros de hablar, que se rodaron nunca, pero están perdidos. Esos se perdieron, no hay forma de localizarlos. A lo mejor algún día en algún desván de alguna filmoteca aparecen, pero es raro. En los momentos álgidos de popularidad, era tan importante su presencia en los escenarios que él llegaba a ganar hasta 1000 pesetas diarias de la época, que eso era bastante. Incluso se puso su nombre y su rostro a un anís y a un coñac. Él grabó la voz en discos de pizarra de la época. Con el alma arrugada. Salieron sellos con su nombre. Se hicieron unos dibujos animados que Ramper protagonizó, que también hay como unos pequeños dibujos animados en los que se le ve entrando con un cochecito, había discos, y ahí es cuando Ramper se convirtió en marca y la gente llegó pues a contar sus chistes por la calle y a que se convirtiera en una institución. En plena época, cuando los primeros grandes aviadores como Charles Lindbergh o Amelia Earhart surcaban los cielos de nuestro planeta, el artista reveló una faceta poco conocida, la de inventor, especialmente la de un apasionado por los aeroplanos. Hay una anécdota que se cuenta de Ramper y que tiene que ver con su obsesión por los pájaros. Dentro de su biblioteca, en la choza, que era su chalet, estaban libros de aviación y libros de ornitología. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente obsesionado con construir una máquina voladora, una especie de planeador con 2 alas gigantescas de 2 metros de longitud cada una de ellas, en un armazón, y luego él, siendo un poco el hombre pájaro, pues atado con una especie de correas, intentando que las alas batientes produjeran ese vuelo deseado. Nunca lo llegó a conseguir, estamos hablando de los años 30, y lo más que se elevó fueron unos 5 centímetros, y entonces contaban de forma irónica sus coetáneos que en lugar de volar lo que hacía era dar saltos. Bueno, pues esa obsesión la llevó hasta el último extremo, hasta el punto que él, cuando desecha la idea de construir una máquina volante, dice que si al final la llega a patentar, la utilizaría la gente para el mal, porque
la utilizarían para tirar bombas contra el adversario. Y como él tenía ese carácter pacífico, dejó este proyecto para que no cayera en malas manos. Yo creo que después de la guerra mi abuelo se le agrió el carácter. Se le agrió el carácter porque ya las circunstancias no eran las mismas. Porque el humor había cambiado, porque ya se veía que él lo que decía y sus actuaciones no eran seguidas con la misma atención y con el mismo seguimiento que antes de la guerra. Esos 3 años de guerra rompieron con todo. Y una de ellas, de las cosas que rompió, pues fue eso, con el humor. Ya como casi en sus últimos años, decide desarrollar un proyecto personal que es el Circo Ramper. Y es cuando él se hace empresario y dice que va a hacer un circo y va a hacer un circo ambulante y ya no va a ser tanto un artista que vaya a actuar a los distintos teatros, sino que él se va a trasladar con su circo para que la gente venga a verlo. Invierte una gran cantidad de dinero y el Circo Ramper compra 2 carpas, que había que tener mucho dinero y mucha producción para poder hacer eso. Es una para estar estrenando en una ciudad y la siguiente carpa se va montando en el siguiente destino y así no pierden ningún día, de manera que siempre está en activo y siempre tiene una función. Pero aquella inversión en aquellos circos pues fue terrible, porque claro, hubo que pagar, claro, había que pagar los alquileres, había que pagar los sueldos, había que pagar toda una serie de cosas y hubo que hacer frente a aquello y a mi familia pues le dio de suponer pues una especie de ruina o una cosa de quedarse... Claro, eso mi abuelo lo debió de aceptar bastante. Le debió de afectar anímicamente porque se veía, aparte que se veía que la contestación del público no era la que él recordaba en anteriores situaciones, la responsabilidad, la pobreza del momento, ¿no? El ambiente general de aquellos años debió de ser muy duros. Los años 40 debieron de ser muy duros. Él trata de seguir manteniéndose en los escenarios, pero ya está mayor, empieza a tener una enfermedad porque él fumaba mucho y no dejaba de fumar y tenía algún tipo de afectación en los pulmones y finalmente, después de arruinarse con el circo, trata de seguir actuando y en una gira dicen que en un pueblo de Sevilla, en la Navidad del año 51, había cogido frío y se queda finalmente en una habitación del Hotel Biarritz, que estaba en Sevilla, y en esa habitación de hotel es cuando finalmente muere el 5 de enero del año 1952. Me trajeron a Madrid, le expusieron el cadáver en el Circo Price, que creo que fue una conmoción, porque claro, fue un entierro, le sacaron el catafalco, le sacaron del Price y fue hasta la Plaza Cibeles. El entierro, en medio del más respetuoso silencio, constituye una auténtica manifestación de duelo popular. Está tomado por el nodo, vamos, eso no es una... Y ves aquello, la cantidad de miles de personas que había alrededor de aquellos, ¿no? El mundo en que Ramper vivió su éxito había cambiado, al igual que los intereses y gustos del público.